Bueno, Baruch Hashem, Con ataque de cada día pánico. puede ser el día de la redención, así que cada día que empezó patético puede transformarse en el mejor día de tu vida. ¿Sí? Y el mejor día de tu vida, el día de la redención. Bienvenido, No te Alberto, llamé hoy, desde no Azul te llamé también. porque no te quería llorar. Bienvenido a la familia también, Taramán. Bienvenida a la familia Taramán. Bueno, hoy hay un titulazo, hay un título fuerte que es la última batalla entre el bien y el mal, que es un poco lo que define, es uno de los temas que quiero tratar, No por escucho supuesto, nada. Me salió relacionado, directamente esto. relacionado a la parshá de la semana. Es un tema que está relacionado a la parshá de la semana Balotja, que tiene que ver con, de alguna manera, con la función que tenemos de los judíos de iluminar hoy en día, iluminar de una forma realmente más allá de todo. Hoy es un momento especial en la historia, un momento especial en nuestras vidas, un momento especial para el pueblo judío, es decir, y estamos viviendo pruebas que parecieran atemorizantes, situaciones en el mundo que no estábamos tan acostumbrados desde nuestra infancia. De todas maneras, tenemos la plena seguridad de que estamos en el tiempo del Mashiach. El Rebbe lo dice semana tras semana en todas las enseñanzas. Somos la última generación del exilio y la primer generación de la redención. Estamos en el mes de Sivan y como les voy a contar a lo largo de estos minutos, con ayuda de Hashem, y espero que nos pesque la redención en el medio, la llegada del Mashiach en el medio. Bienvenidos ahí desde Villa Crespo también, Villa Crespo City. Ya tenemos otra familia más de Villa Crespo. Eh, como les contaba, estamos en el mes de Sivan y si bien la entrega de la Torá fue hace algunos días, en la Torá estudiamos y más se destaca en el hasidismo que el efecto Matan Torá, el efecto de la entrega de la Torá persiste todos los días de este mes de Sivan. Por eso vamos a analizar dentro de todo un poco los fenómenos y el motivo que nos reúne hoy. Todos los lunes y jueves estamos estudiando Mashiach y Geulah, como pidió el Rebbe de Lubavitch, que el camino directo para traer la redención, el camino directo para traer el Mashiach, es el estudio de la Torá sobre temas de Mashiach y redención. Estudiar el Tanaj, estudiar la Gemara, estudiar fundamentalmente lo que dice el Hasidismo, los Rebeim, es decir, tener a mano todo tipo de información para que estudiemos y realmente, porque estudiar es lo que nos va a mantener encendidos, que este es otro tema central de hoy, ¿no? La última batalla entre el bien y el mal, que es lo que pasa en el mundo, y el estar encendidos, como que es un centro que me da la parya esta semana justito y que Hasidut enseña el candelabro que somos nosotros, todo el bloque del pueblo de Israel que se tiene que mantener encendido, tiene que justamente iluminar más allá de lo que pase alrededor, la luz tiene que estar prendida, por eso está la famosa explicación hasídica sobre las palabras de Rashi al principio de esta parshá de justamente tenemos que estar encendidos como Shalevet Haolam Elea, como una llamarada que arde por sí sola, y en esto está la clave de nuestro judaísmo. Hola Eva, también la saludo. Está la clave de nuestro judaísmo en estar encendidos y estar encendidos de una manera que no nos apagamos, nada nos puede apagar, ninguna noticia, nada. Estamos en un momento, y por eso voy a traer un versículo de Yeshayahu, ¿sí? El Rebbe nos pide que estudiemos a lo largo de toda la Torá esto, famoso versículo. Semana pasada estamos en el capítulo 51, hoy les traigo un pasaje de Yeshayahu del capítulo 5, ¿sí? Muy, muy famoso, versículo 20, dice hoy, empieza hoy es un grito, es un clamor en cualquier idioma, si te martillaste un dedo, si te pisaron, etcétera, vas a decir hoy, ¿sí? Entonces, así empieza el profeta, hoy a Ombrim la Ra Tov, Belatov Ra. Dice, hoy, pobres, ¿no? De los que llaman al mal bien y al bien mal, Samim Hoshech Leor, Beor Le Hoshech Samim. Colocan a la oscuridad como luz y a la luz la colocan como oscuridad. Y termina el versículo, Mar le matok, umatok le mar. Que más allá de que uno puede pensar que también es otro error de apreciación, el versículo nos explican los exégetas. Hola Raquel, también, bienvenida, la amiga de Eva, Raquel Einstein. Es la consecuencia de esa falta de discernimiento que uno puede tener hoy en día. Que lo amargo se transforma en dulce y lo dulce en amargo.
Es decir, no solamente que uno se puede equivocar, ¿sí?, en pensar que lo amargo es dulce, sino dulce en amargo. Bueno, y esto es fundamentalmente en las palabras de Yeshayahu y todas sus explicaciones, Rashi, el Radak, Rabbi David Kimchi, el Metzudat David, el Metzudat Zion, el Eben Ezra, todos los que nos hablan de esto, es la situación actual de confusión donde los valores están alterados, donde todo está mezclado, donde todo está al revés, sí, como vemos, y no vamos a entrar a noticias ni a analizar la realidad, pero vemos que están encerrados los honestos y están libres los delincuentes, es decir, es el mundo del revés, donde la honestidad es desvalorada y la piolada es destacada. Este es un mundo del revés, y en todos los temas de la vida, todo lo que es familia, lo que es armonía, lo que es unidad, lo que es santidad, lo que es pureza, es discriminado y burlado, mientras que todo lo opuesto, ¿sí?, que no vamos a nombrarlo, es destacado, ponderado, sos de avanzada si estás en eso, estás decontracturado. Todas teorías que son nada más residuos de la vieja Unión Soviética que perduraron en el tiempo. La Unión Soviética está acabada, como el Rebbe informó, y fue una gran señal de el anuncio de la redención, esa caída de ese régimen, esa tiranía, como les hablé en varias oportunidades, como el Rebbe habla de esto, y lo que hoy persiste hoy en día, y eso es lo que nos vamos a concentrar en esta última batalla, una batalla que parece difícil, una batalla que asusta, que es mediática, que es abrumadora, que se presenta como un gigante frente a cada uno de nosotros y nos hace ¡buh! Nos tira miedos, nos tira incertidumbres, ¿sí?, nos tira todo tipo de alarmismos. Cuando la Torá nos dice bien clarito que calma, como estudiamos el jueves pasado, tenemos que mantener la calma, tenemos que mantener la tranquilidad, tenemos que mantener la fe en Hashem, y esa fe tiene que ser apoyada por el conocimiento, por el estudio. ¿Sí? Esto es fundamental, el estudio fundamental. Por eso uno tiene que concentrarse, ahora que está tanto tiempo que no puede distraerse con otras cosas, en estudiar Torá y acumular conocimiento y llenarse de la luz del hasidismo para nutrirse, para crecer, para fortalecerse e irradiar luz, para expulsar definitivamente la oscuridad. Les quiero contar una historia que está en nombre del Magid de Mesrich, segundo Rebbe global del hasidismo, y está también en nombre de una conversación con el Rebbe de Lubavitch, y hay otras fuentes, y que alguna vez la estudiamos, pero es válida para hoy en día para darnos cuenta cómo no tenemos que asustarnos, cómo tenemos que mantener justamente la fuerza, la vitalidad, ¿no? Esa llama que habla Rashi al principio de la parashá del candelabro, el judío ardiendo, el judío lleno de vitalidad y lleno de pasión, lleno de alegría, lleno de fuerza, sabiendo que la redención es incipiente, acá está, entendiendo el mensaje del Rebbe y el anuncio de la redención, sabiendo que el tiempo cambió, que ya no es lo mismo que antes, no es esta historia del exilio, de la diáspora, del judío cabizbajo, sino la historia cambió. Por ende hay una historia que solía relatarse en nombre del Magid de Mesrich, que tiene que ver justamente con el mismo evento que sucedió en la época del profeta Eliyahu. Todos estudiamos, es una haftará también, de las distintas haftarot que hay en la lectura de la Torá durante el año, haftará de Parshat Ki Tizá, si no me equivoco, donde la situación en Israel era difícil, cuando no, habían judíos adoradores de Baal, ¿sí? Baal era una idolatría, ¿sí? Y lo peor de todo es que jugaban a dos puntas, de cierta hora a cierta hora creían en Hashem y servían a Hashem, y de otra hora a otra hora tenían unas fichas también puestas en Baal. Por eso el profeta Eliyahu les dice: Ad matai atem poshim al shetei seifim, ¿hasta cuándo están jugando a dos puntas? El profeta les dice a ustedes: miren, yo preferiría que estén con Baal solamente para que se den cuenta del error, porque si están con Baal y están con Hashem a la vez, nunca van a poder hacer un replanteo serio, nunca van a poder determinar la verdad, porque están jugando a dos puntas, se están mintiendo a sí mismos. Es más grave jugar a dos puntas que hacer idolatría solo directamente, porque haciendo solo idolatría, por lo menos hay chance de que retornen, que replanteen, que se den cuenta del error realmente y que vuelvan. Pero jugando a dos puntas, justificándose permanentemente, no hay forma de que vuelvan atrás.
¿Y qué sucedió en ese momento? Muchos conocemos la lectura. Hashem le dijo al profeta Eliau, estaba en el monte de Carmel, cerquita del actual Haifa ahí, y le dijo, ¿sabes, Eliau? Tenemos que hacer algo. Tenés que construir un altar y decirle a los adoradores de Baal que también construyan sus altares, y será el altar hacia el cual descienda el fuego divino. Ahí se va a saber fehacientemente cuál es la verdad. Primero principal, hay un problemita ahí, porque desde que se construyó el templo de Jerusalén, un tiempo antes, bastante antes, se construyó el templo de Jerusalén, sí, en el año 2928, quedaron prohibidos todos los altares fuera del monte del templo. Hasta la construcción del templo estaba habilitado el Mishkan, que ocupó 4 lugares distintos en la tierra de Israel, además del desierto, y se podían hacer ofrendas donde uno construyera un altar, pero desde que se construyó el altar en el lugar que Hashem determinó en la Torá, que es Jerusalén, el monte del templo específicamente, donde marca, quedaron prohibidos el resto de los lugares para hacer ofrendas. O sea que el trato que le da Hashem, las palabras con las que Hashem le habla al profeta, ya revisten una sorpresa muy grande. Hashem le está proponiendo al profeta que inflinja las palabras del mismo, de Hashem. Porque no era que no se podía hacer ofrenda fuera de Jerusalén. Hashem mismo está transgrediendo sus propias órdenes. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, todos sabemos que esto en hebreo se llama Horat Sha'ah, es una directiva temporal que, si bien las cosas son definitivas y la voluntad divina es definitiva, bienvenido Eliau también, bienvenido familia Bergman, Diego, sabemos en la Torá que hay cuestiones que se llaman Horat Sha'ah, que son cuestiones momentáneas, como por ejemplo en Purim en el año del milagro, cuando la reina Esther determinó que había que ayunar, esa era la noche de Pesaj, y no se comió matzá. Fue la única noche de la historia del pueblo judío, los judíos no comieron matzá, porque la reina Esther dijo ayunar. ¿Cómo? Pero la noche de Pesaj hay que comer matzá. No, fue una determinación temporal, de emergencia, y así se dispuso. Bueno, existe esto en la Torá, existen determinaciones que van más allá de lo formal, en este caso divinas, y así fue como Eliau recibió la orden. Y todos conocen la historia del final feliz. Todos los adoradores de Baal construyeron sus altares. Eliau construyó su altar y el fuego descendió sobre el altar de Eliau, el profeta Eliau, el profeta Elías. Y todo el mundo supo que Hashem o Elohim, como gritamos al final de Yom Kippur, ¿sí? Que no nos sorprendemos del ocultamiento. ¿Sí? Hashem Elohim es como si lo traducimos como decir Dios es Dios. ¿Está bien? Que suena raro, pero en hebreo son 2 nombres diferentes de la divinidad. Una es la energía divina ocultante, ¿sí? Que está representada por la naturaleza, que oculta y es la principal fuerza que Hashem estableció para ocultar su presencia. Cuando termina Yom Kippur nosotros gritamos lo mismo que gritaban los judíos ahí, nosotros lo hacemos 7 veces. Hashem Ua Elohim, que traducido al castellano significa no compramos el verso y la escenografía del Galut, no compramos la oscuridad del exilio, no nos asustamos de nada, sabemos que hay un Hashem, por más que juega a las escondidas y no lo detectemos atrás del arbolito, ¿está bien? Eso es Hashem o Elohim, la explicación más básica inicial, incluso la hasídica, después hay muchas explicaciones. Pero ¿qué cuenta el Magid de Mesrich? El Magid de Mesrich dice que nosotros, judíos de los últimos minutos del exilio, todos nosotros vamos a tener la misma prueba. Los adoradores de Baal van a ser una potencia. Los corruptos, los chantas, los mentirosos, los falsos, ¿sí? Los políticos, etcétera. Todos, sin repetir, sin soplar, en 15 segundos podemos decir 250 nombres de estas características. La mentira del mundo, el mal, ¿sí? La clipá, como se dice en el Tania, que viene de cáscara, porque la cáscara oculta el fruto, la fuerza del mal que Hashem generó para crear una libre elección, oculta la verdad divina. Va a llegar un momento, dice, que vamos a estar ante la misma situación que la generación del profeta Eliau. El mal frente al bien. Pero ¿saben qué va a pasar? ¿Y cuál es la última gran prueba?
que es lo que tenemos que superar ahora y mantener la alegría, la vitalidad, la fuerza, la fe, las ganas, el fuego va a caer del otro lado, no del lado de la santidad. El fuego, está escrito, que no va a caer del lado del Eliyahu, no va a caer del lado del bien en este momento, sino que el fuego, en una gran prueba divina definitoria de la historia, en la última gran batalla del pueblo judío para superar el ocultamiento del exilio, el fuego va a caer del lado del mal y todo el mundo va a pensar que el mal tiene razón. El mal de repente es poderoso y le sale todo bien y pareciera que es lo que pasa en el mundo hoy en día, ¿no? Que al mal le salen todas bien y a nosotros no podemos decodificar qué pasa. Porque Hasbe Shalom decir que no salen mal las cosas, no desciende mal de arriba, solamente que no podemos a veces decodificar, canalizar qué es lo que está pasando, pero esta es la gran prueba de la actualidad, ¿sí? Es decir, el todo cae arriba de los adoradores de Baal, ¿sí? La revelación cae, ese fuego celestial positivo y de santidad cae sobre Baal y no sobre nosotros. ¿Y cuál es la prueba? Que justamente el judío se mantiene firme. El judío sabe que es humo eso. ¿Sí? ¿Saben lo que es humo? La expresión argentina, humo. Humo significa algo no consistente, como el exilio, como el ocultamiento, ¿sí? Como los grandes hasidim que mantienen la sonrisa y la alegría porque se dan cuenta que la existencia física es humo. Nada, una escenografía. ¿Vieron cuando usted, señora, veía su novelita hace tantos años? No era una pared, era un cartón pintado de esa casa, esa residencia, ese palacio donde estaba su actriz en su novela. Era mentira, era una escenografía montada. Bueno, este mundo y lo que vemos que está pasando es una escenografía, es un ocultamiento y todo tiene que ver justamente con no impactarse. De acá viene toda esta cuestión, esta es la definición de Galut, esta es la definición de exilio, es ocultamiento. ¿Está bien? Es decir, que no es que es algo consistente, poderoso, sino es solamente una cobertura de humo, molesta por supuesto, que se está extendiendo demasiado, pero es eso únicamente. Y esto Rebe lo relaciona, Parsha Balot Ha, justamente con esto del candelabro, y que a la mañana estamos estudiando con compañeros un fenómeno increíble que pasa en esta Parsha Balot Ha. Tal vez una novedad para muchos, que vale la pena reiterarla y profundizarla. En esta parsha, si tenemos la posibilidad de ver un Sefer Torah, vamos a ver que hay dos letras nun dadas vuelta, como si hubieran dos corchetes escritos en el Sefer Torah. Cuando empieza la Torah a decir Vayehi binso Aarón, siempre que el arca emprendía viaje, eso que cantamos cuando abrimos el arca sagrada. Y sobre eso hay un versículo en Proverbios de qué apoyarse. La Torá nos dice en la Gemara en Shabbat que esa parshá que está ahí, esos versículos que están entre corchetes, entre dos letras nun dadas vuelta, ¿sí? Nun tiene que ver con nefilá, con caída, pero nun tiene que ver y dada vuelta significa que la caída no tiene efecto. Nos dice que esa parshá Vayehi binso es un libro independiente, es otro Sefer Torah. Vieron que nosotros sabemos que hay Hamishá Humshei Torah, hay 5 libros de la Torah. Bueno, en la Gemara en Shabbat dice que no hay 5 libros de la Torah solamente. Los podemos dividir no solo en 5 quintos la Torah, sino en 7 séptimos. ¿Por qué? Porque el libro Bamidbar, que es el cuarto, que es el que estamos transitando, se divide en 3. Una parte Bamidbar que empezó hace unas semanas y va hasta este corchete, estos versículos de cuando el Aarón emprendía viaje, sería el cuarto libro. El quinto libro es lo que está entre corchetes y el sexto libro es el que empieza después de los corchetes hasta el final de Bamidbar, siendo de Barim el séptimo. Novedosamente el Rebbe nos trae esta Gemara y nos explica que no solo podemos dividir a la Torah escrita en 5, sino en 7. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Justamente este fenómeno sucede cuando está hablando la Torah del candelabro, que el candelabro justamente es una referencia al pueblo judío, es justamente lo que destaca, lo que es el objetivo de nuestras vidas, el sentido de nuestras vidas, que es iluminar pase lo que pase.
Es decir, como sabemos cómo era el operativo en el Beit HaMikdash y cómo se encendía el candelabro y cómo había una vela que siempre estaba prendida a pesar de que tenía la misma cantidad de aceite que el resto de las velas. El resto de las velas a la mañana se apagaban, mientras que la vela occidental se mantenía prendida hasta el siguiente encendido, mostrando que el judío siempre tiene que tener una llama encendida. Mejor ejemplo que un piloto de calefón, no sé cómo ahora son los calefones, pero mejor ejemplo que un piloto de calefón donde la llamita tiene que estar encendida y de esa forma después es fácil tocar la botonera. Así tiene que ser el alma del judío bajo cualquier circunstancia, uno tiene que estar encendido, prendido, y esto se refiere al alma, y no solo al alma que tiene que estar encendida, que tiene que estar conectada con su conciencia, tiene que estar justamente de alguna manera practicando ese ejercicio. ¿Por qué? Porque la menorá, por ahí esto nos retrotrae a Hanukkah, y a diferencia de Hanukkah que prendemos desde que se pone el sol, la menorá se prendía de noche, en la oscuridad. Y el primer ejercicio que nos dice la menorá es tomar conciencia que estamos de noche. Es de noche. ¿Se acuerdan del profeta que decía, no llames a la noche día, no llames a la oscuridad luz? Primer ejercicio, que estamos de noche. Y si estamos de noche hay que prender la luz. Y hay que prender la luz y asegurarnos de que la luz se mantenga prendida. Entonces, este es un gran trabajo y un gran mensaje que trae el hasidismo, que está relacionado con estas palabras que trae Rashi, que les decía al principio. Tenemos que ser una llamarada, no una llamita, una llamarada, la palabra de Shalevet, que se enciende por sí sola. La mitzvah, como cuando haces un asado, como cuando prendías alguna velita de alguna causa, es asegurarte de que esto que encendés quede prendido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos, estar encendidos, prendidos, que nuestra alma, que lo espiritual, que la conciencia que hay una Hashem, y la vida es mucho más de esta cuestión baja, terrenal, marketinera, superficial, ¿sí? Este maquillaje escenográfico que nos impone este ocultamiento. La vida es mucho más que esto que nuestros ojos perciben a primera instancia. Y por eso es que el primer ejercicio es la conciencia que estamos de noche, que acá está todo apagado, que la realidad es que tendría que estar encendido. Eso es la Geulá. Geulá, redención, es la manifestación de la verdad, la revelación de la verdad. ¿Por qué hablamos todo el tiempo de revelación? ¿Por qué los libros todo el tiempo hablan de la palabra hebrea Gilui, revelación? Bienvenido, vecino Alter, desde La Pampa también. Entonces, ¿por qué hablamos de Gilui, de revelación? Porque cuando hablamos de revelación quiere decir que está todo oculto, lo mismo. ¿Por qué hablas de, hace falta un poquito de paz acá? ¿Por qué estamos hablando de paz? Porque estamos todos peleados, porque hay guerra, porque hay enfrentamiento, porque hay discusión, por eso hablas de paz. ¿Por qué hablamos de revelación todo el tiempo? Porque hay ocultamiento. Y el ocultamiento es algo tan severo, y la capacidad humana de acostumbrarse todo, como esa famosa metáfora del tipo que lo veías caminando en la calle con un zapato. Le preguntaron, ¿estás con un zapato? No te hace mal caminar, no sé, lo perdí, no lo encontré más, me acostumbré. Nos podemos acostumbrar a todo, pero un judío es esta criatura enraizada en la esencia divina, con un origen distinto al resto de la creación, que no está cómodo en la oscuridad, no está cómodo en la mentira, no está cómodo en el ocultamiento de la realidad divina. Y el primer ejercicio del judío es justamente encenderse, estar prendido, que su alma esté prendida. Y para que esté prendida su alma, como todos sabemos, todos tenemos nuestros límites, y como una vela, para que quieras que siga ardiendo, necesita más combustible, ¿sí? Necesita más parafina, necesita más aceite, todo necesita un combustible, no alcanza solo con las ganas, hace falta un combustible, hace falta una iniciativa, y por sobre todas las cosas, también una conciencia de que cualquier acto que hagas es recontraválido, positivo, eterno y demoledor contra el ocultamiento existencial. Esta es una clásica pregunta. A algunos les mandé hoy un archivo de una sijá del Rebbe, donde hay un versículo medio extraño, medio obvio, que dice que Aarón le hizo caso a Dios en todo, en cuanto al operativo del candelabro. ¡Qué piola! Seguro, por ahí yo no le hago caso en todo, que soy un ciudadano judío de la última generación del exilio, impresentable,
último orejón generacional del pueblo judío. Pero Aarón, chocolate por la noticia que le hace caso a Hashem. Chocolate por la noticia que le hace caso a Hashem. ¿Qué me viene el versículo a decir esto? Y ahí explica, ¿no? En síntesis, y dice de que Aarón se dio cuenta de que esto era mágico, que habían milagros impresionantes y que las cosas se encendían, pero sabía que Hashem le ordenó y él tenía que arrimar la manito, arrimar el fuego y prender. Por más de que todo era un milagro fabuloso, ¿sí? Como era en el altar. En el altar todos leemos una expresión talmúdica que dice que bajaba un fuego celestial en formato de león, ¿sí? Pero era una mitzvah que vos prendas tu fueguito. Si bien venía el fuego de arriba, vos tenías que hacer el fuego de abajo. Y en eso la Torá destaca a Aarón, que a pesar de que Aarón veía que tal vez sus movimientos eran a criterio de él, a primera vista, insignificantes, como esa persona que a veces se cuestiona y dice, no, yo que hago una mitzvah más, que estudie un rengloncito más, que voy a cambiar el mundo. Cambiás todo, tal vez lo que falta es tu rengloncito más, tu centavito más, tu mitzvah más, tu trabajo interior más mínimo. Es decir, es decisivo lo que aumente cada judío en el combustible para encenderse. Y primero te tenés que encender, y te tenés que encender de una forma con la Torá del Hasidismo, que es el aceite de la Torá, es el combustible de la Torá, es el combustible nuclear que tenemos realmente para elevarnos increíblemente y para que ninguna cosa nos asuste, que ningún fuego extraño que desciende al mal nos asuste. Esta es una batalla ya ganada. Es una ilusión óptica, la misma ilusión óptica que tuvo Abraham Avinu, el primer judío, cuando tuvo esta prueba y se le apareció un río torrentoso camino a Jerusalén. No hay ningún río torrentoso. Y cuando le llegó el agua hasta la garganta, dijo, como están los Teilim, Oshieni, Hashem, Kibau, Maim, Nafesh, salvame Hashem, que me llegó el agua hasta el alma. Y cuando se dio cuenta que no había ningún río, el agua desapareció. Es todo mental, es todo emocional. Está definida la historia, tenemos el anuncio de la redención y tenemos que hacer ese ejercicio de conciencia, un ejercicio que tiene que ver justamente con la conciencia de que está oscuro y tenemos que revelar y tenemos que prender la luz y tenemos que tener conciencia como Aarón de que más allá de que a veces nos consideramos chiquitos como Moshe está perallá, vieron que Moshe está perallá, dice, era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Y saben por qué? Todos saben la explicación del Rebbe. Nos vio a nosotros. Dijo, si estos tipos en el estado en que están siguen adelante, así es, no es chiste, yo por ahí lo puedo contar chistoso, pero así está escrito, así como Moshe era muy humilde porque vio a esta generación a prueba de todo, esta generación que es la planta de los pies, el talón de la historia, esta generación que está bombardeada por todos lados y tenemos el lastre de todas las generaciones encima. De todas maneras, esta generación con el aceite y el combustible nuclear del hasidismo es la generación que enciende y salva a todas las generaciones. ¿Por qué? Porque por un lado suena de menosprecio llamarnos que somos el talón, pero sepan que el talón es el que sostiene todo el cuerpo. Sostiene al resto de las generaciones que son las otras partes del cuerpo que forman el pueblo judío a lo largo de la historia. O sea que por un lado podemos ser talón por ser lo más bajo, pero justamente somos el sostén de todas las generaciones judías de la historia. El Rebbe nos cuenta un poco también un detalle. Estamos en los días de Sivan, ahora está empezando, si no me equivoco, el 17 de Sivan. En la historia había un día que era el 20 de Sivan, un día triste que en Polonia se ayunaba, un día que tenía que ver justamente con recuerdos negativos, con crímenes contra el pueblo judío, genocidios, cruzadas, persecuciones terribles y matanzas dolorosas de 1648, 1649. Y en Polonia se ayunaba. Después de la Segunda Guerra medio cayó en desuso. Los rebes de Chabad no ayunaban, hacían otros operativos espirituales, no porque no le den importancia a la fecha, sino que justamente se daban situaciones así, vamos a decir, difíciles, y desde el hasidismo siempre se trata de armonizar o hacer las cosas desde otra forma.
Pero lo importante de todo esto que Polonia era un lugar, si vemos en los escritos, muchas veces les conté que para estudiar historia, para descubrir qué estaba pasando en cierto momento, es muy interesante ver las cartas de los grandes sabios, descubrir la correspondencia que tenían. En pleno siglo XV, el Rabí Moshe Isserles escribe en una de sus responsas de que estamos acá en la tierra de Polonia, que nos tratan tan bien, y es mejor comer un pan seco acá en Polonia que comer cualquier manjar en Alemania, donde tanto nos destruyeron y tanto daño nos hicieron, ¿no? Hoy nosotros escuchamos Polonia y a mí, a cualquiera de ustedes se les puede retorcer el estómago por todo lo que sabemos de Polonia, antes, durante y después de la Segunda Guerra. Pero hubo una época que Polonia fue un lugar de hospedaje, un lugar de refugio para los judíos, un lugar donde los judíos estuvieron bien, tuvieron independencia, eran los que participaban del Estado polaco, los que eran los ministros de Economía, los encargados estatales, que funcionaban y eran honestos, por supuesto. Y el Rebbe cuenta ahí un detalle interesante, que Polonia en hebreo se dice Polin, ¿sí? Poilin, como se dice, que en realidad el nombre Polonia se debe a que los judíos, cuando llegaron a ese lugar, dijeron Polin. Po en hebreo significa acá, lin significa, viene de liná, de pasar la noche, acá vamos a pernoctar. Los judíos cuando llegaron a Polonia, la primera camada de judíos que llegó a Polonia en los siglos 7, 8, 9 y hasta 10, ¿sí? Llamaron Polin al lugar. Las primeras monedas se emitieron en hebreo, esto es historia, todos lo saben. Pero dijeron, este lugar es de paso. El exilio para nosotros es de paso. No es nuestra verdadera realidad. Nuestra verdadera realidad es la relación abierta con Hashem, la verdad de la vida. Y lo llamaron justamente, no lo llamaron Esmaní o otras palabras que puedan denotar temporalidad o algo efímero. Lo llamaron este es el lugar que pasamos la noche, Polin. ¿Por qué? Otra vez, porque el exilio es noche. Definieron bien clarito que una diáspora es de noche, es un nocturno, es oscuro. Es decir, que acá nosotros vemos con claridad, ¿sí?, cómo el judío siempre tuvo presente y estuvo consciente de esta cuestión de que el exilio es la noche, que eso es fundamental, ¿no? Es fundamental en nuestra conciencia que sepamos fehacientemente que el exilio es de noche y esto que estamos viviendo es pasar la noche, es temporal, no es tu camita con tu frazada y tu almohadita, con tu radio que tenés preparada al lado. No es la vida esto que vos estás acurrucadito y ya sabes cuál es la posición en el colchón. El exilio es de noche, estás pasando la noche en un lugar que no es el tuyo. ¿Vieron cuando vamos a dormir en algún lugar que no estamos muy cómodos por ahí? Nos da vergüenza o no sabemos o nos sentimos incómodos, ¿sí? Bueno, eso es spoiling. Bueno, acá Rubén nos quiere hacer una pregunta. Quedan algunos pocos minutos. Rubén, escribime o decime. Esto es spoiling, ¿no? Mientras que Rubén nos escribe la pregunta desde Mar del Plata, la ciudad feliz, que no es feliz porque no vino Mashiach todavía, va a ser feliz cuando venga Mashiach, realmente. Entonces, les decía que esta cuestión de siempre el judío lo tuvo claro. El Rebbe también nos cuenta que con referencia a Polonia, de que los judíos eran llamados ahí Moshke, el Moshke, que sonaría despectivo, como dicen acá Moishe, pero en realidad el Rebbe explica que los judíos eran llamados así porque los goín veían la esencia de lo que éramos. El nivel de Moisés que tenemos interior. Vieron que Moshe no solo es una persona real de nuestra historia, el primer rey, el primer líder que nos sacó de Egipto, sino que Moisés también es un símbolo de espiritualidad, tiene que ver con un aspecto del alma, el aspecto Moisés de nuestro interior, y por eso dice que los polacos en aquel siglo XVI, XVI cuando vivió Rabí Moshe Isserles, veían claramente este aspecto Moisés de cada judío, que es el aspecto que conecta con el líder de la generación. Pero fundamentalmente, para redondear la idea,
para redondear la idea, hay alguien que enciende la menorá, que es el punto que nos falta ahora para cerrar. Zatayem, y encontrarnos el jueves a la misma hora por el mismo canal, espero que en Yerushalayim, ¿sí? Transmitiendo desde Bat Yam, que sería mi Mar de Plata allá al sur de Tel Aviv. Cierro esto y contesto a Rubén. Lo que nos falta acá es el encendedor del candelabro, que en su caso era Aarón, este Aarón que unificaba a todo el pueblo judío. El Rebbe dice bien clarito que el que prende el candelabro ahora es nuestro Rebbe, el Rebbe anterior, porque el Rebbe también tiene Rebbe y es su suegro, y eso es importantísimo. Y una cosa que tenemos que tener en la conciencia también, que para encendernos hay que conectarse con el líder de la generación, el Aarón de nuestra generación. Dice Rubén, Argentina es un pequeño capítulo de nuestra historia, es parte del exilio, ¿sí? Dice así, los que incitan a la asimilación, cómo vamos a explicar esto, etcétera. La Torá dice que debemos honrar a quienes nos hospedaron, inclusive Egipto mismo. Egipto nos hospedó en un momento de hambruna, entonces dice que Egipto también merecía nuestro respeto a pesar de todo lo que nos hicieron después. Por eso Argentina nos cobijó también en su momento, y todos los países del mundo en la historia que nos dieron su hospedaje, más allá de lo que pudimos haber vivido. Y por supuesto esto no es traición. Traición sería no revelar nuestro corazón judío. Traición sería no transmitir a Argentina los 7 preceptos universales. Es decir, los no judíos están esperando que seamos ese candelabro encendido. Es decir, tenemos esta cuestión, tal vez en un italiano, un ítalo-argentino no tiene esa pregunta nunca. Hay un argentino que es diputado en el Parlamento italiano y la pregunta no está. En el judío la cosa es más sensible, a veces no se acepta la cuestión pero tenemos que saber de que estamos acá nosotros como judíos en Argentina, porque en este lugar es el que nos tocó en particular iluminar. Y tenemos que tener a claro que todo el tiempo que estemos acá, lamentablemente, cada segundo que pasa y no se revela Hashem, no viene el Mashiach, tenemos que saber que nuestra función es iluminar, prender la luz en el espacio que nos toca, en el lugar que nos toca, aunque pensemos que es de poca influencia, que es chiquito, cualquier cosita pequeña, mínima, que podamos prender la luz, estemos donde estemos, esto realmente va a traer no solo bendición, va a traer Mashiach, sino que nos va a traer realmente paz y bendición al lugar que estamos viviendo. Y como les decía, en esto radica justamente el desafío que tenemos hoy, ganarle al mal en su última batalla. El mal ya no tiene contenido. El mal es humo hoy en día, como se dice. El mal está vacío de poder. Solamente se utilizan recursos mediáticos. Uno no tiene que tener miedo. Uno tiene que saber que tiene que mantener esa paz y esa tranquilidad. Y bueno, estamos en esta cuestión que nuestras vidas están condicionadas. Aprovechemos estos momentos para estudiar Torah como nunca estudiamos antes, para transmitir conocimiento divino como nunca lo hicimos antes. Antes estudiábamos tanto, pónganse a pensar lo que les digo todas las semanas. Hola, Uriel. Antes estudiábamos tanto tiempo dedicábamos a estudiar, tantas veces nos reuníamos por semana. Baruch Hashem, capitalicemos estos encuentros, capitalicemos el estudio, llenemos de luz nuestra vida, llenemos de luz nuestro entorno, nuestro mundo, nuestro barrio, la sociedad. Ese es el momento de encender la menorá, de traer Mashiach. Hay que estudiar Mashiach Geulá, dice el Rebbe. Esto es lo que nos va a motivar, es lo que va a definir más rápido todavía la historia. Son los últimos instantes, últimos segundos. Tenemos que gritar de corazón cada día que venga la redención. El clamor del Rebbe tiene que atravesar nuestras fibras, que esto se acabe de inmediato, que se revele la presencia divina en el mundo, como dice el Rebbe, Teike Fumiat Mamash, de inmediato, realmente, ya mismo, que tengamos todos salud, que la alegría no se pierda ni un instante, que estemos fuertes, saludables. Bueno, hasta luego Facebook también, un saludo a todos los que estuvieron.